Don Leonardo, apenas lleguen al valle, la reunión será inevitable. Los preparativos ya están en marcha. La promesa hecha a doña Amanda pesa como una deuda de honor. El capítulo 266 de Valle Salvaje no es uno más. Es el punto donde todas las tensiones chocan, donde los secretos se convierten en cuchillos y nadie puede escapar. El pasado oculto de Tomás. El compromiso forzado entre Irene y Leonardo. La desesperación de Bárbara. Y la ambición sin límites de José Luis. Todo se enreda con una verdad letal. Úrsula es la asesina de Julio. Y solo Ana puede testificarlo. Mercedes intenta sostener a todos, convertirse en el faro en medio de la tormenta. Pero ni siquiera su serenidad puede resistir las grietas que destrozan a la familia. Adriana se ahoga en culpa. Rafael arde de sed de justicia. Leonardo se rebela contra la autoridad por amor. Mientras Irene, prisionera de la obediencia, siente como cada día su vida se le escapa de las manos. Sobre todos ellos, la sombra de Úrsula y Victoria se cierne más oscura que nunca. La bolsa de monedas, disfrazada de regalo, es en realidad la sentencia de muerte para Ana. El crimen dejó de ser secreto, ahora es rumor, es voz que corre por el valle. Y lo único que falta es el desenlace. ¿Podrán proteger a la testigo antes de que los bandoleros ejecuten su plan? Este episodio muestra lo peor y lo mejor del ser humano. La ambición, la mentira y la traición, contra el amor, la dignidad y la verdad. Cada personaje se encuentra frente a un dilema que decidirá su destino. El eco de la justicia ya retumba, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. El asesinato de Julio no es solo un crimen que exige castigo. Es la piedra angular que revelará hasta dónde puede llegar cada uno. Para sobrevivir, o para redimirse. José Luis pasea por el salón con un aire triunfal. La noticia late en su mente como un sueño largamente esperado. Don Hernando lo ha propuesto para consejero del rey. Es la oportunidad de su vida. El reconocimiento que lo elevaría hasta la cima de la corte. Mientras acaricia esa idea, se contempla en los espejos, embriagado de orgullo. Se imagina con galas cortesanas, caminando entre nobles, siendo escuchado por el propio monarca. Para él, todo está unido. Su ascenso depende también del matrimonio de Irene con Leonardo. Y no permitirá que nada ni nadie ponga en peligro ese enlace. Ha decidido, su hija se casará con el joven Guzmán, aunque deba doblegar su voluntad y la de cualquiera que intente detenerlo. En privado, se acerca a Leonardo con voz paternal. Hijo mío, tu padre y yo hemos acordado lo mejor para ambas familias. El matrimonio con Irene consolidará nuestra unión y abrirá puertas que jamás podrías imaginar. Leonardo lo escucha en silencio, con el gesto duro, inmóvil. José Luis cree que esa frialdad es timidez. Pero se equivoca. En realidad, lo que nace en el joven no es sumisión, sino resistencia. Un rechazo oculto, un muro silencioso que está a punto de levantarse contra todo lo que José Luis representa. Mientras tanto, Irene se consumía en su propia tristeza. En la soledad de su habitación, se debatía entre dos caminos, obedecer a su padre, o rebelarse contra un destino que la ahogaba. La presión era insoportable. Sabía que José Luis solo pensaba en su ambición, jamás en su felicidad. ¿Qué será de mí?, se preguntaba entre sollozos. Ese matrimonio no era amor. Era una condena, una cadena que la ataría a un hombre que no la amaba. José Luis, ciego y soberbio, no veía nada de esto. En una cena familiar, levantó la copa con gesto triunfal. Habló de su próximo cargo en la corte, agradeciendo con voz solemne la generosidad de don Hernando. Irene apenas tocó la comida. Leonardo, rígido, mantenía la mirada clavada en la mesa, incapaz de ocultar el rechazo. Mercedes, presente en la velada, percibía cada detalle. Sus ojos se posaban en Irene con compasión, y en Leonardo con preocupación. Ella sabía que esa unión estaba destinada al fracaso. En los pasillos ya se comentaba, José Luis se preparaba para mudarse a la corte. Algunos criados lo miraban con envidia, otros con desdén. Pero él caminaba con la frente en alto, convencido de que su destino era brillar junto al rey. Lo que no imaginaba, era que todo su futuro pendía de hilos frágiles. Hilos sostenidos por intrigas, mentiras y voluntades quebradas. Don Hernando lo observaba desde la distancia con fría calculadora mirada. Para él, José Luis no era un igual. Era un peón útil, un aliado pasajero que servía a los Guzmán. Nada más. Pero José Luis no lo veía. Embriagado de orgullo, seguía celebrando un éxito que aún no le pertenecía.
Irene, hundida en su dolor, buscó consuelo en Mercedes. Con voz temblorosa le confesó que no deseaba ese matrimonio, que se sentía atrapada. Mercedes la escuchó con ternura. Le recordó que tenía derecho a elegir su propio destino, aunque sabía que esas palabras podían sonar vacías frente a la férrea autoridad de José Luis. Aún así, su apoyo le dio fuerzas. Fuerzas para resistir, aunque fuera en silencio. Leonardo, firme en su decisión, también buscó a Bárbara. Con mirada encendida le renovó su promesa. No permitiría que lo obligaran a casarse con Irene. Bárbara lo escuchó con el corazón dividido, entre la esperanza y el temor. Sabía que las presiones serían cada vez más insoportables, pero quiso creer en su palabra. Y mientras las tensiones crecían como tormenta, José Luis seguía soñando. Ciego, convencido de que la victoria ya era suya, sin sospechar que el destino, en cualquier momento, podía arrebatarle todo. José Luis veía a su hija convertida en dama de la corte, a sí mismo como consejero influyente, y a los Guzmán como aliados inseparables. En su mente, todo estaba resuelto. No podía imaginar que esas mismas ambiciones que lo llenaban de orgullo, eran las semillas de su propia caída. La ambición, el poder, el orgullo, todo entrelazado en él como una armadura. Pero esa armadura tenía grietas invisibles. Cada mentira, cada imposición, cada lágrima derramada por Irene, era un golpe que la resquebrajaba poco a poco. Lo que José Luis creía un triunfo, no era más que el inicio de un juego peligroso, un tablero en el que los peones podían volverse contra el rey. En la penumbra de la casa pequeña, las miradas se cruzaban con recelo. Mercedes exigía a Tomás que hablara. Los rumores sobre su pasado ya eran imposibles de ignorar. Alejo, con el ceño fruncido, no ocultaba su disgusto. Sentía que Luisa escondía secretos, que él siempre era el último en enterarse. Frente a todos, Luisa intentaba mantener la calma. Sabía que cualquier palabra podía sellar el destino de Tomás. Tomás respiró hondo. Las manos sudorosas. La mirada fija en el suelo. Sabía que había llegado el momento. Con voz grave, confesó lo que hasta ahora había sido un secreto mal guardado. Sí, robé en el comercio donde trabajaba con Luisa. Un murmullo recorrió la sala. Alejo lo miró con una mezcla de indignación y desprecio. Pero Tomás, decidido a no parecer un simple delincuente, alzó la cabeza y añadió: no lo hice por ambición, lo hice por hambre. No tenía nada, nada con que sobrevivir en aquellos días. Luisa, con los ojos húmedos, asintió levemente, como corroborando sus palabras. Mercedes lo observaba con atención, intentando descifrar si aquello era una confesión sincera o una coartada bien construida. Tomás prosiguió, con la voz más firme: si tuviera que volver atrás, quizá lo repetiría. Porque la miseria empuja al hombre a la desesperación. Pero ya no soy aquel. Hoy tengo un oficio digno. Trabajo en el comercio, busco redención. Un silencio denso se apoderó de la sala. Hasta que Alejo dio un paso al frente, con la voz dura, cortante. ¿Redención? Hablas de redención mientras sigues ocultando la verdad. Alejo estalló. No solo reprochó a Tomás su pasado, también le echó en cara haber expuesto a Luisa. ¿Cuántas cosas más me ocultas?, espetó, con la voz cargada de reproche, no solo contra Tomás, sino también contra su tía Mercedes, que parecía haber minimizado los rumores. La tensión se disparó cuando Tomás replicó, con rabia contenida: Luisa tampoco es inocente. Ella planeó los hurtos, yo solo los ejecuté. El aire se volvió irrespirable. Luisa palideció. Sus labios temblaban ante la acusación que caía como un puñal en medio de todos. Mercedes intentó interceder. Pidió calma, recordó que remover el pasado no solucionaba nada. Pero Alejo no cedía. Estaba convencido, Tomás seguía siendo un peligro. Y no pensaba dejarse engañar por palabras bonitas. Los habitantes de la casa pequeña cuchicheaban entre sí, inseguros. ¿Era Tomás un hombre arrepentido o un farsante? Tomás, desesperado pero orgulloso, se aferró a su defensa. Aseguró que su vida había cambiado, que ahora se dedicaba al comercio honradamente. Mientras hablaba, buscaba comprensión en los ojos de los presentes, sobre todo en Luisa. Ella, con un leve asentimiento, intentó sostener su versión. Pero su mirada la delataba: miedo. Un miedo profundo, a que su propio pasado como cómplice quedara expuesto ante todos. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Mercedes,
En su papel de mediadora, habló con suavidad. Todos los hombres pueden cometer errores, lo importante es cómo se levantan después. Pero el rostro de Alejo era implacable. No creía una sola palabra. Para él, Tomás no era más que un oportunista, un lobo disfrazado de oveja, escudándose en discursos de miseria y redención. En el fondo, Mercedes lo sabía, esa grieta en la confianza no sanaría fácilmente. Alejo se sentía traicionado. Y lo peor, veía en Tomás una amenaza directa contra la estabilidad de la familia. La reunión terminó, pero nadie salió en paz. Tomás se sintió aliviado por haber confesado, aunque sabía que su credibilidad estaba por los suelos. Luisa se hundía en angustia. Su secreto estaba a un paso de salir a la luz. Mercedes reflexionaba sobre cómo sostener el frágil equilibrio que mantenía unida a la familia. Y Alejo, con el fuego de la desconfianza en sus ojos, se juraba no descansar hasta desenmascarar por completo a Tomás. Aunque eso significara enfrentarse a todos. La fiesta de los varones aún resonaba en los pasillos. Don Hernando había golpeado la mesa con fuerza, anunciando públicamente el compromiso de Irene con Leonardo. Un gesto simbólico, unió sus manos delante de todos, incluso de Bárbara. El rostro de Bárbara se tiñó de impotencia y rabia. Y mientras ella contenía las lágrimas, José Luis sonreía satisfecho. Para él, aquel enlace era mucho más que una boda, era la consolidación de su ascenso social. En su despacho, José Luis no ocultaba la emoción. Con gestos teatrales, hablaba con Irene como si celebrara un premio. «Eres afortunada, hija. Ser prometida con un Guzmán es un honor. Debes sentirte orgullosa». Irene, en silencio, apenas podía responder. Cada palabra de su padre era una cadena más. Un recordatorio cruel de que no tenía opciones. «Si no es con Leonardo, será con otro», decía con una sonrisa falsa. «Ya tienes edad, y no vas a quedarte para vestir santos». Irene bajaba la mirada, con lágrimas contenidas. No se atrevía a enfrentarse a él, pero dentro de ella, hervía un rechazo imposible de ocultar. Sabía que en esa unión no había amor. Solo imposición y ambición. Ciego de entusiasmo, José Luis ya pensaba en los preparativos. Mandó llamar a Leonardo para hablar de fechas y acuerdos. El joven escuchaba en silencio. Los labios apretados. El corazón decidido a no permitir que aquel matrimonio sucediera. José Luis, embriagado por el halago de don Hernando, repetía una y otra vez: «La corte necesita hombres como yo. No puedo desaprovechar esta oportunidad. Tú, hija mía, serás la esposa de un Guzmán». Pero mientras José Luis celebraba, Leonardo se debatía en un mar de contradicciones. Casarse con Irene le parecía una traición imperdonable a Bárbara. A ella le había jurado amor. A ella le había prometido un futuro. Recordaba cómo en el pasado había roto su compromiso con María por estar con Bárbara. Y en su interior se repetía: «No temblaré en hacerlo de nuevo, si es necesario». Pero el miedo lo acosaba. La autoridad de su padre era casi absoluta. Y la influencia de José Luis sobre los Guzmán se volvía más fuerte cada día. En medio de ese ambiente opresivo, Bárbara vivía en vilo. Había visto con sus propios ojos el gesto de unión, el símbolo del compromiso. Y la inseguridad la devoraba. ¿Tendría Leonardo la fuerza para enfrentarse a don Hernando? ¿O terminaría cediendo a las presiones familiares? Por más que intentaba recordar la determinación con la que él había dejado a María por ella. La sombra de la duda se hacía más grande cada día. José Luis, ajeno al dolor de su hija, ajeno a la tormenta de los jóvenes, seguía proyectando un futuro de grandeza, convencido de que el destino estaba de su lado. Mano blanca indicando hacia la derecha: «¿Quieres que la próxima pa?» José Luis soñaba con caminar en la corte, con ser escuchado por el rey, con ser tratado con deferencia por los nobles. Para él, el matrimonio de Irene no era un sacrificio. Era un peldaño más hacia el poder. Lo que no entendía era que para su hija aquello significaba el fin de su libertad. En soledad, Irene lloraba en silencio en su habitación. El eco de las palabras de su padre resonaba como cadenas invisibles. «No es justo», murmuraba, abrazando contra su pecho un pañuelo bordado. Veía un futuro donde su vida quedaba decidida por conveniencias políticas, sin importar sus sentimientos. Y en ese instante lo comprendió: su destino no estaba en sus manos, sino en las de hombres ambiciosos que la veían solo como un instrumento. Mientras tanto, Leonardo caminaba por los jardines con el ceño fruncido. Sus pasos eran rápidos, nerviosos, como los de un hombre en guerra consigo mismo.
Estaba decidido. Hablaría con Bárbara y le prometería, una vez más, que no cedería. Porque no podía concebir la vida al lado de Irene. La quería, sí. Pero como a una hermana, como a una amiga. Jamás como esposa. El compromiso forzado se extendía como veneno en las familias, atrapando a todos entre la obediencia y el deseo, entre la ambición y el amor verdadero. José Luis, ciego de euforia, se creía en la cima de su fortuna. No sabía que las decisiones que celebraba hoy eran las mismas que podrían arruinarlo mañana. Leonardo avanzó por los pasillos hasta encontrar a Bárbara. Ella lo esperaba en un rincón apartado del jardín, donde el rumor de las fuentes disimulaba cualquier palabra. Al verlo, su gesto se endureció. No necesitaba hablar para mostrar la herida que le había dejado la escena en la fiesta de los varones. El momento en que don Hernando y doña Amanda lo comprometieron públicamente con Irene. Con voz temblorosa, Bárbara lo enfrentó. «¿Es cierto? ¿Vas a casarte con Irene?» Leonardo, sombrío, negó con firmeza. Tomó sus manos y le dijo con voz grave: «Jamás. No pienso casarme con ella, aunque lo deseen mi padre y José Luis. Mi corazón es tuyo. Y lo será siempre». Bárbara quiso creerle. Pero la inseguridad se apoderaba de su alma. Recordaba la mirada de satisfacción de José Luis y el gesto de triunfo de don Hernando. «Tu padre no permitirá que lo desobedezcas», susurró, bajando la vista. «No es tan sencillo». Leonardo la interrumpió con determinación. «¿Acaso lo olvidas? Ya una vez rompí un compromiso con María. Desafía a todos, por estar contigo». Leonardo la atrajo hacia él, estrechándola con fuerza. «No dudaré, Bárbara. Pueden presionarme cuanto quieran, pero no lograrán que renuncie a ti». En ese instante, los recuerdos de su amor inundaron la memoria de ambos. Los paseos secretos, las promesas al oído, las miradas robadas en medio de reuniones familiares. Todo lo que habían construido pendía ahora de un hilo. Mientras tanto, en otra parte de la casa, José Luis conversaba con don Hernando sobre los preparativos de la boda. Hablaban con total naturalidad, como si el consentimiento de los novios no importara. Solo pensaban en beneficios políticos y en el brillo social que obtendrían. Don Hernando repetía que Leonardo debía cumplir con su deber. José Luis asentía, fascinado por la idea de ver a su hija unida a los Guzmán. El destino de los jóvenes se decidía sobre una mesa, lejos de sus propios corazones. Bárbara sentía que el futuro se les escapaba de las manos. Aunque agradecida por la determinación de Leonardo, la sombra de don Hernando era demasiado grande. El recuerdo del poder absoluto de aquel hombre la llenaba de temor. «¿Y si terminas doblegándote?», susurró con angustia. Leonardo, firme, respondió con la voz de un hombre que desafía a la tormenta: «No. Te lo juro. No me casaré con Irene bajo ninguna circunstancia. Confía en mí. Encontraré la forma». Sus palabras fueron un ancla. Pero incluso él sabía que enfrentarse a don Hernando era como desafiar la piedra misma, inflexible, implacable. Aquella noche, mientras la casa dormía, Leonardo permaneció despierto. Se asomó a la ventana y, bajo la luz de la luna, su mente era un torbellino. El deber frente a la familia. El amor frente a Bárbara. Y la certeza de que un enfrentamiento inevitable se acercaba. Bárbara, en su habitación, se arrodilló. Rezaba en silencio, suplicando fuerzas para Leonardo, protección contra la ambición de los Guzmán y contra las intrigas de José Luis. Sabía que su amor era verdadero. Pero también sabía que a veces el amor no basta frente a las redes del poder. Y así, entre promesas y temores, se selló una alianza secreta. Leonardo y Bárbara estaban decididos a luchar. Aunque el mundo entero conspirara contra ellos. Aunque la obediencia, la ambición y la traición se alzaran como muros infranqueables. Porque más allá de los compromisos impuestos, lo único que deseaban era permanecer juntos. El corazón de Adriana le pesaba desde aquella confesión en la capilla. No podía callar más. Tomó las manos de Luisa con desesperación y con voz temblorosa dejó escapar la verdad. Rafael está convencido. Úrsula tuvo un papel directo en la muerte de Julio. Los ojos de Luisa se abrieron de par en par. Aquella sospecha siempre había rondado en las sombras, pero escucharla confirmada, con la certeza de Rafael, la heló por dentro. Adriana continuó, como si cada palabra fuese un puñal contra su propio pecho. No son conjeturas, Luisa. Ana lo confesó. Úrsula fue quien envenenó la copa. Él lo sabe todo.
Un nudo en la garganta la ahogó. La culpa brotó como lágrimas contenidas. Si yo hubiera hablado antes, quizá Julio seguiría vivo. Luisa intentó consolarla, pero sus propios labios temblaban. Sabía que una verdad tan peligrosa podía costarles la vida. Rafael buscaba justicia, y eso significaba desatar la furia de Úrsula y de Victoria. De pronto, la puerta se abrió con violencia. Úrsula apareció imponente, con la frialdad de una reina y los ojos como cuchillas. El aire se congeló. Adriana y Luisa se quedaron mudas, presas de un terror súbito. ¿De qué hablaban tan animadamente?, preguntó con voz lenta, cargada de sospecha. El silencio pesó como plomo. Adriana reaccionó al fin, forzando una sonrisa frágil. De los preparativos de la fiesta, nada más. Luisa asintió torpemente, incapaz de ocultar su miedo. Úrsula las escrutó en silencio. Sus ojos se detuvieron en cada gesto, en cada respiro. Segundos eternos, hasta que, con un leve giro de cabeza, siguió su camino. La puerta se cerró. Solo entonces, ambas soltaron el aire contenido. Adriana se llevó una mano al pecho, temblando. Luisa susurró apenas audible: «No podemos hablar de esto aquí, es demasiado peligroso». Pero Adriana sabía que el peligro no estaba solo en ser escuchadas. El verdadero veneno estaba en su propio silencio. Porque callar era ser cómplice.